es que en lugar de cuestionar los mapas de la sociedad, me cuestiono yo. Ujú, ujú. ¿Ves? Y la invitación es, cuestiona lo que está afuera, cuestiona las verdades que hasta ahora has creído. Mm, Nosotros le llamamos mentiras personales. Esos son mentiras. Lo que tú crees que no te hace sentir bien a ti. Por lo menos hay casos donde es eso que antes te hacía sentido, ahora no te hace, pero no sabes qué es lo que te da sentido ahora. Entonces estás como, Exacto. Y entonces quedas en el el vacío. vacío. Y es lo que llamamos nosotros el vacío fértil, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, Porque el vacío no hay nombre nada. bonito, aliviador. ¿Sí? Es bonito, pero da mucho miedo. Imagínate Sí. si fuese semilla y estuvieras en la tierra enterrada, negra, húmeda y oscura. Te- Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Yo tengo una energía altísima hoy. Saben que con la invitada que tengo hoy habíamos organizado otro día y las dos estábamos así como que mejor no. Sin darnos cuenta, las dos no pudimos. Las cosas no se alinearon. Y hoy todo está tan positivo y tan agradable que yo vengo, o las dos venimos de un día de trabajo y sin embargo, pues nos encantó la intención de poder grabar el día de hoy. Como les comentaba al principio, cuando inició el podcast allá en el mes de noviembre, trato de traer historias de vida de cualquier persona que tenga algo que ofrecerles a ustedes, que en el fondo haya material, herramientas, aquellos recursos o aquellas historias que permiten identificarte y decir, no estoy solo en este proceso, ¿no? Y también les comenté que quería traer especialistas que nos brindaran directamente herramientas que nos dieran un bienestar, que nos dieran una estabilidad, que nos dieran permiso a analizar conceptos y ver en qué parte encajamos y cómo podemos armar ese rompecabezas llamado vida desde adentro hacia afuera. Hoy no sé exactamente de qué vamos a hablar porque hay muchísimo material con ella que conversar. Yo tengo 2 páginas aquí preparadas para interrogarla, sin embargo, vamos a dejar que el episodio fluya y que ella traiga la información que hoy sea necesaria para que alguien se sienta conectado y pueda brindarle una oportunidad de mejora, o por lo menos ese clic, esa cosa de que como que necesito hacer algo, ¿no? Entonces yo no voy a dar más preámbulos, vamos a tratar de hablar del bienestar, de cómo la psicoterapia nos puede ayudar a mejorar nuestra vida y por qué puede ser preventiva en vez de ser reactiva, después esperar de los síntomas, entonces cómo podemos quizás incorporarla, una herramienta más para el bienestar y para la mejora continua de nuestro ambiente personal y profesional. Quiero darle la bienvenida el día de hoy a Yané Berbesi. Hola, Mariale. Gracias por la invitación. De verdad que estoy encantada y creo que tienes toda la razón con eso de que el martes creo que era que habíamos pautado. Ese no era el día es hoy. Yo sí creo, yo sí creo. Hoy estoy bastante entusiasmada. Hoy no se siente el cansancio ni nada. Además, Así es. sí, estos episodios son mi forma de drenar cualquier tipo de cansancio que pueda tener durante el día, cualquier carga. Entonces me contenta mucho. Ya me está gustando grabar en las noches. Es Qué una bueno, terapia. qué bueno, qué bueno, qué chévere. Mira, Yané, vamos a conversar, vamos a tratar de alinear algo relacionado con el bienestar. Y primero Ujú. conocerte, ¿no? Primero saber quién eres. Eh, si no, si no tuviésemos que hablar con Yané, la psicoterapeuta, ¿quién es Yané? Luego recorremos Ujú. cómo llegó Yané a la psicoterapia y entiendo que pasaste por un proceso organizacional también, donde utilizaste quizá la psicología, no lo tengo muy claro a nivel de liderazgo Ujú. organizacional. O sea que hay una historia allí que al final llegó, me quiero ocupar mejor de las mujeres y de su crecimiento y de su conexión con ellas mismas y deseo tomar lo que aprendí a nivel organizacional, pero quedarme solo con este nicho de personas que puedo ayudar. Entonces, ¿de dónde viene Yané? ¿Quién es Yané si no es psicoterapeuta? Fíjate, cuando me haces esa pregunta, yo me pregunto si lo que tú quieres saber es quién soy yo en roles o quién he sido yo
en los roles que he ocupado, es decir, las cachuchitas que me he puesto, o si tú quieres saber quién es este ser humano que está dentro de la piel, de Esa, este esa quiero cuerpecito que conocer hoy. tú ves. Esa. Esa, el ser humano. Ujú, Mira, soy una mujer profunda, diría yo, que siempre está como observando hacia adentro, observando cómo estoy, qué necesito. Eh, Cuando hace, qué sé yo, 32 años atrás que te decía antes de iniciar que hoy mi hija está cumpliendo 32 años y yo era una adolescente, yo no tenía mucha idea de quién era yo, pero sí recuerdo esta cosa de estar todo el tiempo en contacto conmigo, cómo me estoy sintiendo, esto que está pasando, cuestionaba mucho todo lo que pasaba afuera. eh, entonces soy esta vida, esta forma de estar en el mundo, de observar lo que ocurre afuera y lo que ocurre adentro de mí. Y soy esta energía y esta fuerza que siempre está buscando estar bien, de que no se conforma, de que no se conforma con una vida en malestar, no se mm, conforma con adaptarse, nunca se ha conformado y que estoy siempre buscando esas vías, no de escape, sino más bien de encuentro conmigo y, y de mm, validación de mí misma. Y en ese camino de buscar todo eso, obviamente pasando por todo lo que la sociedad o la cultura nos impone como mujeres, ¿no? Y tratando de resolverlo, eh, pero mi búsqueda siempre ha sido más profunda y luego de haber conseguido algunas herramientas y algunos recursos, entonces ahora no solamente es para mí la búsqueda, sino para las personas que acuden a mí a consulta. Es así como muy grandes brochazos, sería yo. Mira, pero me encantó la frase, no vías de escape, sino de encuentro. Eso me encantó, ¿sabes? Porque uno suele Vías de siempre encuentro. ocuparse externamente para no llegar al encuentro, sino estoy productiva, estoy haciendo bastante, estoy ocupando todos mis roles, estoy eh, desempeñando, enfocada en otras cosas, pero algunas veces es para no tener ese encuentro precisamente y que haya momentos en que te gane el cansancio y ya vamos a descansar y ya otro día mañana ocupar más roles. Entonces esta frase de no buscaba vías de escape, sino vías de encuentro, eso está genial. Sí, Y veo que, sí, como sí, comentas, sí. fue desde adolescente esta curiosidad. O sea, que creo que en ese entonces ni siquiera pensaba ser psicoterapeuta. No, no, ni idea, ni idea. Yo creo que desde muy niña, Mariales, porque yo llegué al mundo en unas circunstancias poco convencionales para mis papás, y ellos no estaban disponibles, ¿no? Entonces Mm, mi desarrollo desde la infancia fue atípico. Yo crecí fue con mi abuela, con mis tías. Entonces, desde ya yo notaba que había algo en mi entorno que no, donde yo no calzaba, yo no cuadraba. Y después, obviamente, cuando llega la adolescencia, entonces todo eso que de niña fui notando, como que en la adolescencia coge fuerza, mm, así como que es como un torrente que te lleva hacia lo que tú realmente quieres ser o que tú encuentres que sea congruente o consistente contigo. Y por más sumisa que yo era, y eso tuvo más fuerza y es tan así que me hice mamá adolescente. O sea, mi hija nació cuando yo tenía 17 años. Entonces, wow, son cosas muy duras que he tenido que vivir y para las que siempre busqué respuesta. mm. Así como que, ¿cómo hago con todo esto que pasa? Por eso quizás siempre estuve como con la mirada muy hacia adentro, o sea, en función de lo que pasaba afuera, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo hago con esto? Pero creo que era eso lo que te mantenía enfocada. Ante ese Sí, torbellino externo, yo creo que ese buscar adentro era lo que te mantenía enfocada. Esas preguntas que te hacías, era lo que te mantenía sí, como sí, intacta, sí, sí, como... sí, es que estar conmigo era como mi refugio, era Mm, como
este es el mundo donde yo me siento a salvo, de mi piel para adentro. De mi piel Wow. para afuera yo tenía que quizá actuar un papel Pero qué bueno para que lo hayas poder... encontrado, porque somos muchos Sí. los que al contrario buscamos lo externo de refugio, Ujú, porque es que no ujú. sabemos buscar adentro, ¿no? Y yo ya, tú desde temprana Yo edad diría ya. que puede ser circunstancial, porque es que Ujú, lo de afuera no era muy amigable, ok. lucía para mí peligroso, amenazante, ¿no? Mm, Entonces, puede que sea eso lo que haga la diferencia en que yo desde temprano haya acudido a mí misma para encontrar. Otras corrientes dirían otra cosa. ujú. Otras personas dirían, bueno, es tu personalidad, este, qué sé yo, ¿no? Pero esa fue mi experiencia, o sea, siempre buscarme a mí, encontrar centro adentro era el salvavidas. ¿Y cómo, bueno, no sé si quieres hablar de esto, pero cómo se, cómo se vive cómo fue recibir esa noticia de ser madre a los 17? Justo, justo lo escribí en el post que le dediqué a mi niña digo yo, 32 años, pero para mí siempre será Sí, mi niña. Mira, ese momento de mi vida era tan complicado. Cuando yo supe, cuando yo me di cuenta, porque no se da cuenta, ¿verdad? Cuando yo me di cuenta, yo me puse la mano en el vientre y hice contacto con ella. Yo no sabía que era ella. claro. Hice contacto con esa vida que se estaba criando ahí. Y yo miré al cielo y me sonreí. Wow. Y escribía en el post, yo lejos de tener miedo en ese instante, lo que sentí fue una enorme alegría. Para mí era como una buena señal, como una alegría inmensa a pesar de que A eso, pesar bueno, de, desató la locura. me imagino, como suele ser, como suele ser. Yo creo que a cualquier Sí, edad, sí, pues, sí, sí. para Mi cualquier acto de edad. mayor rebeldía, o sea, imagínate, rompí con todas las normas, con todas las reglas, con todo lo que se esperaba. Sí. No se vio venir, no se vio venir, imagino. No lo vieron venir, no lo vieron venir y bueno, y fíjate qué maravilloso que eso resultó en esa maravillosa persona que es mi hija y en tres maravillosos nietos que amo y adoro. Y la vida nunca puede ser un error, la vida Sí. nunca puede ser Ujú. una... Claro, en momentos de mucho miedo, mucha incertidumbre, hacemos cosas, ¿verdad? No sabemos qué hacer con eso, no sabemos qué hacer con la vida, yo no lo juzgo. En otro momento de mi vida fue diferente, pero en ese preciso instante de esa persona que era yo, para mí el saber que mi hija estaba ahí fue maravilloso. Tu nuevo refugio. Yo creo que como una fuerza, como quizás trasladar la fuerza que yo no sentía que estaba en mí, Ujú, trasladarla a ella, cosa que quizás no ujú, sea lo más sano para los chamos, ujú, pero que en ese momento así fue, ¿no? ujú. Y que después me tocó el trabajo de recoger lo que había puesto allá y pasarlo para acá, porque hay una frase, una película que vi que decía que tener hijos era como tener el corazón afuera de ti, tu Wow, corazón sí, fuera. Y así es. entonces, ah, Ya, cuidado, ¿sabes? Se me va a romper, ¿no? ¿No? así Y es. entonces después me tocó ese trabajo, por supuesto, de, ajá, ven acá, ella tiene el suyo, yo tengo el mío y me lo Ujú. recojo y lo traigo aquí. Pero allá y entonces en ese momento fue, como tú dices, yo no le diría refugio, pero sí le Un diría salvavidas. un Ujú. tremendo shot de fuerza. Qué bueno, era, Ujú. sí, me imagino. Toda experiencia yo considero que a estas alturas, en el momento uno no se da cuenta, pero toda experiencia uno le ve el significado a la larga, quizás pasa mucho tiempo, Sí, pero al mirando en final tú... retrospectiva. Ujú, Mirando hacia adelante no logras identificar mucho, hay mucha incertidumbre. Yo hoy le decía justamente a una paciente, en un momento muy crítico de ese acompañamiento terapéutico, a veces yo comparto algo de mi historia y no para poner mi historia en la suya, sino que de alguna manera hay algo allí que puede resonar. Y es que si esta mujer
casi 50 años que soy, hubiera podido viajar en el tiempo. Yo a veces tengo esa fantasía de Ujú. viajar en el tiempo a visitar a esa muchacha de 17 Ah, que estaba tan confundida, tan asustada, estaba perdida. Lo único que la mantenía en tierra era esa idea de que iba a dar a luz una nueva vida. Y todo lo que pasó después, ¿no? De cuando ella ya nació y todas las vicisitudes que es ser mm, responsable de una nueva vida. Si esa muchacha hubiera visto a esta versión mía y esta versión mía le dijera lo que yo tengo para decirle y es, todo va a estar bien, ujú, tranquila, todo va a estar bien, vamos a estar muy bien, porque ujú, estamos bien, ¿verdad? Tal vez esa muchacha no me lo hubiera creído, pero mm, o tal vez sí, pero es que no podía yo imaginar ni idea de los rumbos que iban a tomar nuestros destinos, ¿no? O sea, hacia adelante es difícil poder tener certeza, pero en sí, retrospectiva comprendes. sí, hay que darse ese espacio también para valorar procesos, para valorar etapas y conseguirle el sentido de, o darle el valor de la formación que te ha dado para que tenga menos peso, sino que sea una Y contribución. yo diría que es para validación propia. Ok, Ujú. ok. ¿Y cómo llegamos a la psicoterapia? ¿Cómo decidiste ser Uy, bueno, psicoterapeuta? ¿Hay eso algo fue antes de la psicoterapia? totalmente, claro. Bueno, cuando eres mamá, estás en supervivencia, ¿verdad? Eres mamá soltera, adolescente, eres responsable de una nueva vida, ahí lo que toca es activar todos los valores que están asociados a las necesidades básicas, ¿verdad? Entonces, poder proveer, poder sostener en la vida, poder, tú sabes, a dar lo que tiene que ver con lo tangible. Ujú, Y entonces ahí se activa el valor del trabajo, el valor por el estudio, de la superación por supuesto. personal, el hacer una carrera, el valor de querer lograr cosas materiales, ¿ok? Y esa fue la primera etapa de mi juventud, Mm, estudiar relaciones industriales. Yo siempre digo que aunque uno no sabe muy bien qué le depara el destino, ni quién es uno, ni cuál es su don o su vocación, hay una fuerza más grande que pareciera que nos va llevando, que nos va guiando, si estamos despiertos, si estamos en conexión, sobre todo, pero incluso si no lo estamos, hay una fuerza más grande. Y esa fuerza me fue llevando, yo esa carrera no la elegí. Personas que conocía me dijeron, mira, si quieres entrar a la universidad, hay cupos para estas carreras, conozco a esta persona, te podemos ayudar y pum, entré a relaciones industriales, que es como recursos humanos, vamos a ujú, decir. Y estudié esa carrera y comencé a trabajar casualmente en el área de recursos humanos como secretaria. Entonces, fíjate cómo todo se iba sí, alineando a que carrera y trabajo iban por el mismo sentido, pero que además es un área humanista. Es decir, ujú, yo nunca fui una persona enfocada hacia lo científico, ni lo técnico, ni lo práctico. Las ujú, matemáticas, química, física son una cosa mm, para mí china y lo sigue siendo, yo creo. Y más bien estaba muy interesada en las personas, en las conductas de las personas, en cómo las personas piensan, en cómo se dirigen las personas, en cómo se desarrollan, sobre todo en el desarrollo cuando estuve en el área de recursos humanos, aunque tuve que pasar por muchos cargos de carpintería, tú mm, sabes, ajá, administración de recursos humanos y un montón de cosas. Total que hice 20 años de carrera en esa área de recursos humanos hasta mm, que pude llegar a una empresa que me permitió desarrollarme en esa área que le llaman blanda, que estoy en desacuerdo con llamarle así, mm, que tiene que ver con todo lo que es desarrollo de la gente. ujú, ujú, ¿Ok? Entonces, digamos que esa fue el primer contacto con esto que hoy yo soy, ¿no? Con esta persona, o no con quien yo soy, sino con el rol que desempeño mm, como psicoterapeuta, porque yo soy más que solamente mm, lo que hago. Y bueno, en este interín, pues, logré todas las cosas que necesitaba para mí, para mi chama, y la pude a ayudar a formarse también a ella académicamente, y se hizo una mujer en todo ese 20 interín, años. ¿verdad? Ujú, Ven, sí.
Eh, por allá como en el año 2008, que, bueno, cuando Daniela se hizo adolescente, empezó la cosa de que, ay Dios mío, es distinto ser mamá Sí. de niños que de adolescentes y que de adultos. Y fíjate que lo primero que a mí me lleva a terapia como persona, Ujú. como paciente, es la relación con mi chama, porque yo me di cuenta que yo no tenía recursos para acompañarla, porque Oh, lo que wow. yo había recibido en el modelaje de una Mm, madre no me estaba sirviendo mm, para acompañarla a ella, porque primero, yo no soy mi mamá, ni ella soy yo, los ujú. tiempos son otros, las necesidades son otras. Y ahí yo me di cuenta que había que buscar alternativas, ayuda, y yo no la tenía. Y por fortuna, la gente con la que yo me estaba rodeando era gente que estaba en ese entorno. Y llegué a terapia por primera vez por eso. Y luego todas las cosas que me fueron pasando, no es lo mismo tener 20 años que tener luego 35 Mm, años, mm, y ya tus prioridades van cambiando. Tú te das cuenta que, bueno, ya tengo la casa, el carro, la carrera, la muchacha está crecidita, va bien, va por buen ujú, camino. ¿Y ahora qué? Y empiezo a perder el sentido. mm. Empiezo también el tema, había áreas de mi vida que estaban muy desatendidas. Entonces solamente estaba atendido si miramos la rueda de la vida, entonces que pudiera dividirse en 10 vamos a decir, Slice de pedazos, pizza, sí. slide de pizzas, tal cual. Entonces habían apenas dos o tres Dos, sí. que se Madre habían y atendido, profesional. ¿verdad? Ujú, Ajá, exactamente. Y lo demás, bueno, y quizás familia, ¿no? ujú, Familia, digamos, la familia de donde venían. Entonces, me di cuenta que el tema pareja estaba desatendido, el tema Janet mujer. estaba Ujú. desatendido, ¿verdad? Yo como persona, el sentido de propósito, el Sí, disfrute de la vida. no habías tenido tiempo de sentarte contigo, porque es que desde muy joven, sí. Nada, yo no, yo aprendí a bailar porque mis amigos del liceo y de la universidad y yo soy una persona sociable, ¿no? Eso también es una gran ventaja. Y bueno, casi que me arrastraban, ¿viste? Vamos para tal, nos reunimos un ratico y yo, bueno, rapidito, porque tenía que correr porque en el día trabajaba, en la noche estudiaba y en qué Sí. momento tenía que dedicarle a Ay, la que tener chama, niños. un montón de cosas, ¿no? También ser mamá, eh, fui como que no pude ser mamá completamente porque en qué momento la podía atender a la Ujú, niña con todas sus necesidades. completa. Tuve que delegar parte del rol a mi mamá, que fue quien me ayudó con la crianza, a mi padrastro. Entonces, demasiadas necesidades que atender que no eran mías, sino de Ujú, mis roles, de mis ujú, responsabilidades. Entonces llega ese momento del golpetazo, del toque de fondo, que ya no era por mi hija, ya no era por la necesidad de atenderla a ella, sino por la necesidad de atenderme a mí. Y entonces entro en un proceso terapéutico profundo, ya no es la cita que tomo una cita y voy hoy y ya no volví más nunca, ujú, y después volví 6 meses, no, ahí entré en un proceso terapéutico profundo y eso fue tan trascendental y transformador para mí que ahí es cuando yo digo, oye, a mí me resuena que esto es lo que a mí, o sea, pero ¿por qué yo no había leído nunca de filosofía? ¿Por qué yo no sabía esto? Pero esto yo tenía que haberlo sabido cuando yo era una niña, cuando yo era una adolescente. ¿Qué pasó que esto no llegó a mí? Y entonces me di cuenta que había todo un mundo desconocido y excitante para mí. Y me formé paralelamente, que estaba trabajando como en mi área de recursos humanos, recursos. me formé como psicoterapeuta, una carrera casi de 4 años, pero que a mí me tomó 5, porque no es una carrera Mm, de, tú sabes, que estudio, paso todas las materias y ya, mm. porque es que la materia eres tú. Así. Entonces, claro, porque es que yo no puedo ser terapeuta si yo no he pasado por todos esos procesos por los que yo voy a Oh, acompañar a las ok. personas a las que yo acompaño. Entonces, tenía que mirar todo de mi vida, todo, 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 desmenuzar todo lo que tenía Wow. consciente y lo que estaba inconsciente. O sea, un proceso de derribar todas las estructuras que me Ujú, habían sostenido hasta sostenido. entonces, Ujú, cuestionarlas y ahora construir unas estructuras mm, nuevas en función de mí,
y no de donde yo provenía, de la familia, de la cultura, Ok. de, tú sabes, pasar por todo ese proceso de pelearme con todo aquello y pelearme con el mundo, a, bueno, ajá, ¿hasta cuándo me voy a pelear ahora? ¿Qué voy a hacer? Y cómo empiezo a construir, ¿no? Y a volver a Mm, hacer esa edificación, como a destejer y ujú, tejer de nuevo. mm. Y por eso es que es una carrera que no se puede hacer en un año o en dos, que dura 4 y que me tomó 5. O sea que un trabajo contigo, o sea, para poder, tiene total sentido que no ocurre con las otras carreras, ¿sabes? Con las otras carreras técnicas, no tienes que pasar por este proceso claro, tienes que vivir tú la experiencia para poder entender qué sucede en el otro ser humano y poder ayudarlo. Es que, bueno, claro, no las Sí, el pasarás darme todas, pero cuenta, por lo menos tener un bosquejo de cada sí, uno. Mm. totalmente. Y fíjate que uno no se termina de conocer porque, imagínate, Creo que estamos creo que no. constantemente conociéndonos, y de acuerdo a Conociéndonos los porque retos. constantemente vamos teniendo edades, vamos cambiando de edad, vamos teniendo Ujú, necesidades diferentes, ujú. vamos teniendo retos distintos, el entorno va cambiando y todo eso te va moldeando. Nunca eres el mismo, nunca eres la misma. Mira, ¿sabes qué? Entonces, Yo estaba traumada cuando cumplí 40. Para mí era así como 40. ¿Y qué he hecho con mi vida? Ya llegué a 40. Y estaba recién siendo mamá otra vez, ujú, a los 40. ujú, Cuando yo ujú, pensé que, bueno, ya es un momento para mí, tengo que cuidarme, uno piensa siempre en lo externo. Wow, no había ujú. dicho eso. El cuerpo, el rostro, que no empiecen las arrugas o las canas, los 40. Tengo que empezar un cuidado conmigo y ¡pum! Embarazada. Salgo embarazada de 39 para 40, sí. Entonces yo dije, wow, y me cayó así una emoción tremenda. Fue un entender el ser madre diferente después de la primera experiencia, totalmente, fue un vivirlo diferente. Claro. Sin embargo, yo dije, y ahora empiezo, y entonces, ¿será a los 60 que me voy a leer yo? ¿Cuándo será mi momento? Estaba súper, porque ya yo estaba, este es el momento en que el gimnasio, el cutis, las cremas, todo, porque ya, y bueno, entonces la vida me dijo, no, 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 no es, no, no, así no es que te toca vivir los 40, tienes que vivirlo de otra manera. Y bueno, y fue Ujú, recibirlo después de mucha, no, sino de mucho, ay, Dios, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Podré? Claro, nunca lamentándome de la experiencia que iba a vivir nuevamente de ser mamá desde otro punto de vista, con ujú, otra edad. Como tú ujú. dices, hay otra manera de verlos, eran 10 años de diferencia. eh, y no, si sacan cuenta, pues si tuve los hijos así como adultita. Entonces era verlo, sí, era verlo diferente. Entonces yo le tenía mucho miedo a los 40 y me sentía Ujú, adolescente teniendo un hijo a esa edad. Yo decía, ujú, quería, no, no, no me sentía, no, me quería sentir, no, no, estás vieja para tener hijos a los 40, no. Sí, entonces trataba de ponerme activa y todo, quería sentirme joven para ujú, justificar el hecho de que estaba teniendo un hijo a esa edad, ¿no? ujú, Y le tenía ujú, mucho miedo. Y sin embargo, ahora, 6 años después, 7 años después, creo que una de las mejores etapas, porque la vivo con mayor conciencia, mm, de decir, ujú, esto quiero, esto no lo quiero, de empezar a encontrar qué le hace esa vibra agradable a tu cuerpo y de identificar ujú. aquello que no y decir, pues no, esto no le doy permiso. Se vive diferente totalmente, es más interno que Totalmente. externo, es más de preocuparte, como decías, de lo material, de encajar, de buscar un lugar en la sociedad, de formar parte de la tribu que va caminando todo al mismo sitio en la búsqueda de lo Ujú, mismo. Y ahorita, ujú, en este momento, decir, no, pero es que para allá no quiero ir. No te digo que hay necesidades que cubrir todavía, porque, por supuesto, el hecho de emigrar enlentece un poco el proceso material de ujú, encuentro, ¿sabes? Enlentece un ujú, poco el recomenzar y ujú, reestructurarse de acuerdo a la nueva experiencia. Y bueno, a veces vienen ciertos como latigazos, así como que todavía te falta, llegado a esta edad y todavía te falta conseguir cosas. Pero bueno, uno lo va aligerando con el sentido de ese bienestar interno que te va acompañando, que permite ver esas cosas externas que estás por alcanzar de otra manera. Ujú, ujú. Fíjate que yo te escucho hablar ujú, y yo diría que esta conversación acerca de tu vida y de mi vida puede ya irle brindando a las personas luces de a qué ponerle el foco, ¿verdad? ujú, Mira, una de las cosas que
nos hacen a veces sentir mal con nosotras. Tiene que ver con esa comparación con un mapa. Ujú, Pero es que ya va, el mapa dice que a los 40 yo debería estar haciendo esto, esto y esto. ujú, A los 30 yo debería haber hecho esto y esto y esto. Y a los 50 yo debería estar haciendo aquello y lo otro, ¿no? Y bueno, algunas personas podrían decir, es que biológicamente, bueno, tu cuerpo se va preparando. Ajá, muy bien. Pero al final del camino, si a los 40 mi cuerpo puede hacerse madre de nuevo, ujú, entonces el asunto es que en lugar de cuestionar los mapas de la sociedad, me cuestiono yo, ujú, ujú. ¿ves? Y la invitación es, cuestiona lo que está afuera, cuestiona las verdades que hasta ahora has creído. Mm, Nosotros le llamamos mentiras personales. Esos son mentiras. Lo que tú crees que no te hace sentir bien a ti son mentiras que tú tomaste de otros o que tú elaboraste por lo que tú percibiste de afuera. Pero esa no es la verdad. Busca tu verdad. ¿Cuál es la mm, verdad eterna? ¿Cuál mm, es la verdad que te da paz? La verdad que te hace estar plena, que te hace brillar, no importa la edad que mm. tengas, no importa los convencionalismos. Hablabas de la piel, de las Mm. canas. Mira, mi cabello ha sido la mayor demostración de los procesos por los que yo estoy pasando. Mira, yo tengo canas desde los 14 años. Tenía aquí 3, 4 canitas. Y a partir de los 20 empecé a inventar, a pintarme el cabello, tú sabes, para No, experimentar. sí. Y yo no me iba dando cuenta que el cabello se me estaba poniendo blanco. Y por supuesto, cuando me empecé a dar cuenta que los tintes no tapaban el mechón, porque esto Ah, era un mechón, entonces empecé a oscurecer y oscurecer más el cabello hasta que llegué a ponerme el cabello negro. Esa era la primera cosa, tapar las canas. La segunda cosa era el pelo liso, chacha, que yo era que parecía china, o sea, tenía que estar lisito y, Dios mío, que un domingo a mí no me hubiera dado tiempo tiempo de porque fui a secarte la el cabello. playa, pero Sí, aquello era que se va a acabar sí. el Así mundo. era, así era. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y el tiempo que yo pasaba en la peluquería, y a cada vez que venía alguien, mira, ven acá, échame el tinte ahí, porque es que eso Sí, semanal se me veía, pero sí. imagínate tú tapar esto. Entonces, ¿cómo yo me fui liberando? Primero empecé Mm, a dejarme de de planchar el planchar el cabello, de cabello. alisarme el cabello y dejar los rulos como eran naturalmente. Y oh sorpresa, que la gente, ¡ah! ¡Qué bello tu cabello! ¡Ay, yo no sabía que tú tenías! Por supuesto, al principio un proceso de De metamorfosis. un fósil, Aquello ya. no era ni chicha ni limonada, ¿no? Pero una vez que el cabello empezó a ser lo que es naturalmente, entonces aquella aceptación, no solamente mía, sino de la gente que está afuera, mayor autenticidad La mía. autenticidad, ya te voy a decir. Autenticidad porque no somos espontáneas, porque estamos todo el tiempo tratando de cuadrar con ese patrón y Así es, cargamos ese traje que nos pusimos, quizás desde que éramos pequeñas, nos fuimos montando armaduras, cosas que no son de nosotros y que nos llevan por la vida como un robot, como si así es. tuviéramos una armadura de placas así tipo de la época medieval. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta cuánto estorba eso para vivir plena y espontánea, y te los empiezas a quitar, y dices, ¿sabes qué? Llegó la pandemia, no me importa, me voy a quitar ese tinte. Y no me importa que tengo 4 dedos de cana y el resto del cabello negro, y me corto el cabello, y me dejo el cabello del color que es. Pero es un proceso, Sí. no ocurre quizás cuando quisiéramos, ocurre quizás cuando tiene que ocurrir, ocurre cuando tenemos esa conexión con nosotras mismas y nos vamos dando cuenta de cómo nos estamos sintiendo, de qué Eso te iba a estamos comentar, necesitando. eso te iba a comentar, para que se entienda un poco mejor lo que estamos conversando. Ujú. La intención es con lo que sea que estés haciendo, te sientas bien. Es decir, no estamos invitando a que no haya arreglo personal, No, a que no haya aquel cuidado que tú sientes tienes. Si esa es la calidad de vida o esa sincronía que tú sientes con tu cuerpo y tu ser de,
ujú, mostrarte, o bien sea con el cabello pintado o siempre bien vestida, porque en una oportunidad yo tenía una visita en la casa, claro, uno sabe, en la visita en la casa, pijama no, ¿sabes? Uno tiene que salir ya vestido, ya, esas cosas, ¿no? Entonces me dijeron, ujú, Tú siempre andas así, o sea, tú nunca ujú". andas despeinada, nunca. Y yo, ok, sí, pero no me siento bien. Exacto, no me siento, me siento como desencajada y logré aceptar que no era porque no me vieran así, es que yo no me siento bien. Y después me dice una Ujú, amiga, es que tú desde pequeñita, desde que estabas en el colegio, llevabas el cabello tan estirado, con este mismo peinado ujú, que tengo ahorita, pero tan estirado que era imposible ni que jugando se te salían los cabellos. Y yo no estaba consciente de ujú, eso. Cuando ella me lo ujú. dijo, yo me sentí mal. Yo dije, Ok. ay, ¿qué estaba mostrando yo? Y después yo dije, pero es que yo no me sentía desubicada ni desconectada de quien yo soy. Me gusta el Ok, cabello y así está bien. Y y está fíjate, bien. eso que tú estás Ujú, hablando es cuando hablamos de la congruencia. Si cuando perdemos el bienestar, hablando de bienestar, ujú, cuando perdemos la congruencia, cuando no somos consistentes y no hay una alineación entre lo que yo pienso, ujú, yo siento y yo hago. ok, ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta que yo quiero una vida distinta, pero no me procuro esa vida distinta desde, llamémoslo, desde cómo luzco por fuera a eh, situaciones más trascendentales, como por ejemplo que me doy cuenta de que ya yo no quiero un trabajo en el que yo tenga que ujú, comprometer el tiempo, aunque ese trabajo le brinde ujú, el soporte, el soporte. bienestar y la seguridad a mi familia. Me Ujú, doy cuenta que estoy yendo en contra de mí, que el precio que yo ujú, estoy pagando por eso es altísimo. O cuando yo me doy cuenta, mira, que tengo 20 años casada con esta persona y yo lo quiero mucho, pero yo no me siento ya representada como yo, no que ujú, él me represente, que yo no me siento, que yo soy esta relación, que esto ya no resuena conmigo, ujú. que ya esto tuvo su tiempo, porque en los mapas sociales el matrimonio debería ser para Es toda para la toda la vida vida. o las relaciones de pareja deberían ser para siempre. Pero eso a lo mejor le funciona a algunas personas y a otras personas no le funciona y no hay verdades absolutas. Es qué es lo que me funciona a mí. Y no digo que a la primera de que me vaya bien, o digo mal en la relación, entonces yo ya voy a terminar la relación. No, sino que es cuando tengo demasiado tiempo sintiendo que aquí yo no me encuentro y quizás tengo que tomar una decisión, pero claro, no son decisiones fáciles de tomar, Ujú, ¿no? Y eso es lo que a veces lleva a las personas a la parálisis eh, porque, Dios mío, ¿qué hago ahora? Y es cuando esto que yo te explicaba que yo derribé cuando entré al mundo terapéutico, porque ya todo lo que me daba sentido no me daba sentido. Pero ser consistente con eso puede ser muy amenazante, claro, no pero es es que tan no sabes, sencillo. por lo menos hay casos donde es eso que antes te hacía sentido, ahora no te hace, pero no sabes qué es lo que te da sentido ahora. Entonces estás como, Exacto, y entonces quedas en el el vacío, vacío. y es lo que Ujú, llamamos nosotros el vacío fértil, ¿verdad? ¿Por qué? ok, Porque el vacío no hay nombre nada, bonito, aliviador. ¿sí? Es bonito, pero da mucho miedo. Imagínate Sí. si fuese semilla y estuvieras en la tierra Ujú, enterrada, negra, húmeda y oscura. Te daría mucho miedo, ¿verdad? claro. Pero resulta que ahí lo que hay es pura potencialidad. Ahí lo que hay son puras posibilidades. Si nos damos el tiempo y el permiso de quedarnos ahí un poquito, Mm, entonces toda esa potencialidad va a germinar y va a permitir que yo salga a la luz. Pero eso tiene un tiempo, un proceso distinto en cada persona. Entonces, ser congruente no es tan simple, pero es necesario para tener bienestar. ok, entonces Y entiendo que, que el bienestar es esa congruencia entre quién eres, lo que haces, ¿sí? ¿Qué otra ujú, cosa me falta? sí, Creo que nombraste tres. sí, sí, ¿Quién lo que soy? pienso, siento Mm, y hago. ok, ¿y cómo Pienso, saber que estoy siendo congruente? ¿Cuáles son las señales que me indican a mí que aun cuando el proceso es, tú sabes, tenso, de incertidumbre, no sé qué viene después, no sé qué pasos tengo que dar, pero hay una congruencia, o sea, se está alineando una congruencia?
cómo saber si ese es el camino adecuado, cómo entender que lo que estoy formando es una congruencia entre lo que soy y lo que hago. Ujú. Mira, hay preguntas básicas como preguntarte cómo estoy, cómo me estoy sintiendo en este momento, quién soy yo en este momento, cómo me siento, qué necesito, qué me impide ir hacia eso que yo necesito. Son preguntas que te podrían dar indicadores de qué tan consistente estás siendo contigo. Tal vez algunas no tendrán respuesta Mm, inmediata, pero solamente hacer la pregunta es sembrar la semilla, ok. ¿sí? Ahora bien, como te digo, eh, esto llega siempre con una sensación, a veces no nos damos cuenta, está eso trabajando como en segundo plano, como cuando la computadora, uy, está lenta Ujú. y se queda pegada. Y entonces cuando reviso, que hay una actualización pendiente. Oh, Ok, wow. Ujú, ok. hay que actualizar, ¿no? Entonces pasa algo parecido. Mm, Me doy cuenta que ya no soy la misma, no estoy respondiendo igual, me estoy sintiendo más cansada de lo habitual, estoy de mal humor, o sea, mi estado de ánimo cambia. mm, Entonces yo, sin razón, estoy todo el tiempo brava, o estoy todo el tiempo triste, o estoy todo ok. el tiempo asustada. Y entonces ahí está esa sensación, está como en la piel. Y claro, si estamos conectados con nosotros, ¿no? Porque si estamos a veces mucho en la cabeza, Mm, mucho afuera, claro. mira, podemos pasar la vida y estamos felices porque estamos ahí entretenidos en aquel rol. Y podemos El decir, asunto, no, lo que necesito es cambiar de trabajo. No, lo que lo que necesito es necesito mudarme de es casa. sí, Sí, ¿sabes? Ok. sí, podemos pasar, Ya. pero, y típico que ocurre, que cuando hay un quiebre, dicen los coaches quiebre, nosotros le llamamos reveses de la vida, estas Ujú, circunstancias que vienen a moverte el piso. Y típico que pasa, por ejemplo, que cuando llegamos a esta edad, a estas edades nuestras, ¿verdad? Yo casi 50, tú en también. los 40 y tantos, ¿verdad? Entonces, mira, de repente tuvimos que emigrar o tuvimos que cambiar de trabajo. Mm, El trabajo que toda la vida me dio identidad, ya no lo ujú, tengo. Yo ujú, toda la vida fui la de recursos humanos, ya no tengo los recursos humanos. Y ujú, no preparé nada para el después, ¿no? Es decir, mi identidad no estaba dentro de mi piel, me la daba algo ujú. de Algo afuera. más, gracias. Ujú. Soy mamá, y entonces que los muchachos, mi hija cumplió 22 años, me dijo, mamá, me voy para Canadá, quiero estudiar inglés. Y aquí estaba el país reventado en crisis. Guarimba está aquí donde nosotros vivimos, esta zona estaba, esto era, mi hermano decía, estamos en Saigón, esto es la guerra. Entonces, ¿qué le iba a decir? No, hija, yo te apoyo, o sea, Mm, pero wow, cuando yo entraba a esta casa, sentía el peso del vacío. que Aquello no era soy mamá, terrible porque sí. una de las cosas que me daba identidad era ser Ser madre. mamá. Ujú, ¿Y así es. ahora qué? Ujú, ¿No? Entonces, por fortuna, ella misma me había llevado a terapia y ella misma, esa hija, me había llevado a prepararme previamente. Y aún así pasé por mi duelo del nido vacío, porque esa parte de mí ya no estaba. Y ya también yo, por elección, decidí no trabajar más en recursos humanos y también ahí había un duelo. Y habían varios entonces, cambios. Ujú. habían varios campos. Es que si tú te pones a ver cíclicamente en tu vida, cuando tú miras de ahora hacia atrás, te vas a dar cuenta que en tu vida hay hitos, ¿sí? Ya estoy Esos identificando hitos, en este momento. ok, En sí, este mira, es una momento. tremenda herramienta. Se llama la línea de la vida. Mira tu línea de la vida y mira que van a haber hitos. Y esos hitos, a veces se repite la frecuencia de esos hitos. Pueden ser cada 7 años, cada 10 años. Me Mm, pasan cosas trascendentales. Algunas en un área de la vida, algunas en otra área de la vida. Si yo estoy despierta, yo me puedo preparar para lo que viene, porque ya yo sé que cíclicamente, yo soy cíclica como la luna. ok. O sea, hay que Las identificar y mujeres, hacer esa retrospectiva que comentábamos antes y buscar esos momentos que se repiten y a ver en la frecuencia para así prepararte. No en ujú, expectativa, sino en cómo abordarlo. Es que es posible un cambio. es como Ujú, un trabajo detectivesco, es como un trabajo de arqueología, es un trabajo de especialización sobre mí, ujú, sobre quién soy yo,
quién he sido, cómo es mi Mm, forma de estar en el mundo, cómo yo veo el mundo con estos lentes, porque todo el mundo no ve la vida con estos lentes. Esta vida yo la veo con estos lentes, es mía única. ujú. Por eso las soluciones, no me sirve la de Mariale, Ujú. me sirve la mía, pero ¿cómo la descubro? Si me Ajá. pongo los lentes de Mariale, no me va a servir lo que veo, ¿no? Entonces es volverse una experta en ti, y seas mujer u hombre, ¿no? Pero las mujeres tenemos como unas particularidades Mm, distintas. Nosotras menstruamos y menstruamos al ritmo de la luna, nos alineamos con la luna cuando estamos acompasadas. Tenemos esos mismos ciclos durante el mes. Luna mm, creciente, ok. luna llena, luna menguante, luna nueva. Entonces la luna está negra y no hay luna, ¿verdad? Y así somos nosotras. Pero siempre estamos buscando estar luna llena todo el tiempo, estar verano todo el tiempo. Y resulta que no es así. ¿Cómo Queremos haces que sea para qué? así, pero no es así. ¿Cómo haces para que el entorno se alinee? Quizás no camine contigo, pero entienda el proceso. Ese es el precio. El Sí, precio. Ese es el porque a precio. veces los cambios son tan buenos Porque que la gente se asusta o el camino es tan escabroso que la gente se esconde, ¿sabes? sí, es que esa es la gran cosa, cariño, porque el asunto es que es tan valioso lo que nos brinda el entorno para nosotras. Ujú, Por ejemplo, el amor de mi hija, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo, ujú, la seguridad del dinero, ujú, la seguridad que me puede brindar la pareja o su apoyo emocional, que a veces soy capaz de sacrificar quien yo soy y lo que yo quiero porque aquello me resulta muy valioso y pienso que yo misma no me lo puedo dar, claro, y te preguntas, ¿por qué me ¿sí? haría una pregunta de cambio? Si todo en ¿Por qué voy a teoría cambiar? está... Y es Ujú, válido, Mariale, es ujú, válido, es ok. válido. O sea, cambio cuando yo sienta que de verdad yo necesito cambiar, sino ¿por qué voy a cambiar si todo Mm, está bien, si todo me resulta, si todo es perfecto para mí? Soy congruente, todo está bien. Y el termómetro es cómo me siento. Si me siento tranquila, todo ujú, está bien. Pero la pregunta es cómo me siento. ¿Estoy constantemente rabiosa? ¿Estoy todo el tiempo asustada? ¿Con ujú. unas expectativas catastróficas, ansiosa? Ansiosa, ajá. ¿Estoy eh, triste? Una tristeza que no puedo explicar, Esas son un señales vacío. Esas son de señales. esa necesidad de ser congruente, de conseguir esa alineación, y es cuando es importante o es una herramienta, pues es una oportunidad la psicoterapia. Correcto. La psicoterapia es una fuente de herramientas. ¿Por qué? Porque venir a terapia es venir a encontrarte contigo, es Mm, venir a conocer quién eres tú. Y el trabajo del terapeuta, en mi caso, es de ser esa, si lo viéramos en la analogía del iceberg, ujú, tú conoces de ti lo que está del agua hacia arriba. ujú, Eso es lo que tú conoces y que básicamente lo has construido, la idea de que eso que tú ves allí es Mariale por las referencias externas. ujú, Entonces, pero resulta que debajo del agua hay un montón de cosas que ni tú misma conoces. El trabajo mío es entrar a esas aguas profundas con mi traje de buzo y una linterna y comenzar a iluminar eso que ha estado en la sombra. mm, Entonces, integrar esas partes de nosotras que habían estado ocultas, esas partes de nosotras que habíamos dejado olvidadas y que también son recursos, solo que a veces le tenemos un poco de juicio, mm. de miedo, de ¿y qué va a pasar si yo empiezo a sacar esto que yo sé que eso está ahí, pero yo no lo quiero, yo no me quiero meter mucho para allá porque ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a Por pasar eso, con lo el que he juicio, lo construido? externo, bueno, ¿y qué le pasó? Ujú. Y ahora, ¿por Sí, qué sí, haces eso? Vas típico. en contra de lo que, no Ujú, sé, ujú. socialmente, en cuanto a valores de la familia se ha hecho. He tenido comentarios de personas que
que yo he sido la única en mi familia que es precisamente porque ha roto ese patrón y le ha llevado como Ujú, consecuencia distancia, voluntaria o no, con el círculo, porque exacto. es algo diferente, aunque después haya reencuentro y aquello, pero también siento que ese proceso de distancia es necesario para ambas partes, ¿no? Para entender el Sí, proceso de porque es ambas que partes. cuando tú te das permiso de desarrollarte tú, nosotros hacemos sistema con todas las personas que nos relacionamos, con la Ok, familia principalmente, ok. pero también con todo nuestro entorno, con todas las amigas, amigos, personas conocidas. A partir de nuestra propia transformación, entonces brindamos la oportunidad de que otros también se transformen, aunque al final del camino esa no es la necesidad, eso no es lo que nos tiene que traer a terapia, cambiar a nadie afuera, más allá de No, nosotros, ese ujú. no. Si vienes a terapia buscando eso, eso no es lo que vas a venir a conseguir aquí. Eh, Ok, esto de pero llegar a terapia, pero es que no me entienden, es que trato y es que no, la gente no escucha lo que yo le digo, o sea, buscando la culpa fuera y no asumiendo Y fíjate, responsabilidades. este puede ser el planteamiento, solo que mi Mm, trabajo va a ser es qué está pasando con tu forma de comunicarte, que eso es lo que te responde el entorno, ok, ¿sí? Porque al final, donde está el poder es en ti. Y puede que entonces tú te des cuenta que ya no hay nada que buscar allá porque tú estás haciendo todo lo necesario, lo que es consistente contigo, pero de aquel lado no hay una respuesta igual. Y tal ujú, vez sea el momento de tomar caminos distintos o de poner límites o de un montón de cosas. Y ya le queda el trabajo a la otra persona qué hacer con eso, qué hacer con la nueva tú, qué hacer con los límites que tú pones, ¿no? Y te vas a dar cuenta que o muchos pacientes, muchas pacientes, yo me doy cuenta que muchas personas se adaptaron, se enriquecieron, se transformaron también y otras simplemente salieron ujú. porque es como un sistema que se limpia, ¿no? Claro, pero tú cuando Entonces, estás en ese proceso, yo creo que uno busca la manera como de embadurnar a los demás. Ven, que sí se pues, sabe, uno tiene como ese sentido de claro, protección, de, yo, sí, es lo dame darte un natural poquito porque de esto. O sea, es lo natural porque tú quieres el bien para la gente mm, que tú amas y entonces si ujú, esto me ujú. hace bien a mí, yo quiero que tú también. De eso tengo un carrete de personas que amo con locura y que, wow, los veo y yo quisiera que vieran lo que yo veo y a veces caigo en el error de mostrarle algo que no están preparados para mirar porque Ok. cada quien tiene su tiempo, Mm, su proceso y me ha tocado aprender a respetar mucho los procesos, a no hacer mm, intervenciones terapéuticas fuera de un contexto terapéutico, porque eso es un irrespeto, porque esa ok, persona está ahí indefensa y eso que tú le muestras le puede derribar el suelo y lo puedes dejar en el aire. Y ese ok. no es el trabajo, ¿sabes? Pero sí hay algo que, Mariale, que tiene mucha fuerza y es que todos los seres humanos nuestra especie necesita pertenecer, nosotros somos de Mm, manada, somos sociales, somos mamíferos, necesitamos contacto físico, necesitamos amor, necesitamos ser vistos en la mirada del otro. ok. Y entonces, por supuesto que es siempre amenazante que los cambios que yo haga tal vez Mm, pueda que no le guste al otro, ¿no? Eh, y el asunto es poder ir encontrando esas tribus a las cuales pertenecer, que a veces no es en la que estamos, a veces no es la ok. familia de la que venimos, No pero necesariamente es sí quedarse solo, existen. sino migrar, migrar Exacto, de es que tribu. tú Ok. encuentres tú, y para eso me viene ahorita la historia del patito feo, que la aborda Clarisa Pincola en el libro Mujeres que corren con los lobos. Ella es Ujú, una terapeuta junguiana de otra corriente, no es mi corriente, pero que ujú, para mí ese libro es como una Biblia. La niña que yo fui le encantaba leer cuentos y yo ahí me ok, encontraba, yo no me daba cuenta que yo me encontraba en los personajes de los cuentos, yo me entendía, me sentía identificada. ok, Esta mujer aborda los cuentos que conocemos de toda la vida y hace el análisis ujú. psicoanalítico sobre lo que significa cada personaje y todas Personaje. las Oh, ok, dinámicas que ocurren allí, ok. ¿no? Y el patito feo resulta que es que él era un cisne, pero por circunstancias Mm, del destino llegó a una familia de patos. ujú. Y él se sentía mal porque no encajaba y ese mundo de la granja donde él estaba lo criticaba, se Claro, el entorno. burlaba.
No lo incorporó La tampoco. madre, Mm, la madre lo amaba, pero ella se sentía también amenazada porque ella también quería pertenecer ujú, y tener ese hijo no la hacía sentir a ella segura ni a sus otros hijos, ¿sí? Hasta que ese patito, de tanto andar, al fin encontró su manada, que eran los cisnes. Pero tuvo que pasar por todo un proceso, que es lo que llaman los cineastas y los escritores de cuentos, por el camino del héroe, que es lo que hacemos en terapia, ok. recorrer el camino del héroe hasta encontrarnos a nosotros mismos. Pero es un proceso. No, pero suena maravilloso. Es maravilloso, Sí, suena es fascinante. Yo, maravilloso. bueno, yo soy terapeuta y lo soy de corazón y yo veo esto como algo maravilloso porque es un mundo desconocido, es un mundo de posibilidades, solo Haciéndote que las no preguntas están adecuadas, ¿verdad? descubiertas, Haciéndote las preguntas haciéndote las adecuadas. preguntas adecuadas. Precisamente eso es lo que estaba buscando con este episodio y te lo había conversado, Ujú, cómo ujú, simplificar. No decir que es sencillo, sino que podías verlo con una mirada simple de que es digerible, es palpable, es tangible, que hay procesos que se viven y que hay herramientas que te ayudan a aligerar, quizás no aligerarlo, pero entenderlo y sentir que estás en el momento justo y que estás tratando de engranar piezas y que está bien, ujú. que hay herramientas para Exacto, ello. Entonces, exacto. podemos como resumir que el bienestar lo conseguimos cuando tenemos congruencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Ujú. Y para saber, porque yo siempre como que retrocedo un paso, yo digo, bueno, ¿y cómo sé qué es lo que estoy pensando? ¿Cómo sé si lo que estoy pensando me hace bien? Yo me hago muchas preguntas hacia atrás, ¿no? Entonces yo Entonces yo te digo, sí, preguntaría, ujú. ¿con qué lo contrastas? Exacto, ajá, eso te iba a ¿Quién sabe preguntar esa yo. verdad? Sí, sí. Entonces, ¿quién me dice cuál es? Entonces, entiendo que el bienestar es individual. Lo que puede hacerme bien a Individual. mí no necesariamente tiene que estar en concordancia con otras personas y tengo Ujú, la libertad de hacer esa búsqueda individual. Esto no va en ujú, conjunto. ujú. Ujú, Así es. Y que eso, a ver, entonces yo me doy cuenta de la diferencia entre yo y el otro. Y entonces nos ayuda a tener mucha empatía porque mm, el otro, entonces empiezo a entender al otro porque es que el otro es así, el otro tiene unos lentes morados y los míos son matizados. Entonces, no es que él sea malo ni que no me quiera entender, simplemente es que estamos tratando de tener la razón y mm, no hay una razón porque no hay una verdad mm. única, Ok, sino que ok. hay una verdad conjunta y Ujú. cómo hacemos para llegar a un acuerdo en nuestras diferencias, Y ¿no? y Y cuando aquí habla, entonces empieza ese camino de desarrollar esas habilidades de relacionarme con los demás. Y cuando empezamos con estas preguntas, o sea, si queremos conseguir el bienestar para tener esa congruencia, ah, tenemos que hacernos preguntas como, ¿quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir mal? ¿Qué me incomoda? ¿Cierto? Ujú. Y tratar de ¿Qué conseguir esas quiero? respuestas, sí, ¿qué quiero? ¿Qué estoy? Ok, ok. Y ¿Qué también me quiero? ¿Qué me lo comentaste, impide? también me comentaste que el cuerpo es un buen comunicador de nuestro Sí, bienestar. Ujú. ¿Cómo funciona eso? totalmente. Fíjate, hace pocos días, yo creo que tú estabas ahí en ese live, hablaba con Giselle. una amiga en conjunto, Ajá. Giselle, y yo le decía que yo cuando era niña pensaba que yo era una nube con ojos. Yo no tenía conciencia de mí más allá de lo que yo veía y pensaba. O sea, yo Ujú, era puro pensamiento. ujú. Y como el mundo en el que crecí valoraba mucho el tema de la inteligencia. Sí. Y no es que Ujú, ella es inteligentísima. Imagínate, tiene 5 años, ya sabe las letras, ya sabe leer, ya sabe contar hasta yo no sé cuánto. Y entonces es lo que más se cultiva, ¿no? mm. Y entonces no pasó exhibida, 20 puntos en todas las materias. Imagínate, la dejaron ir de vacaciones antes que el resto, porque es que ella ya había pasado todas las materias, Y eso no hablaba ¿sí? no solo de ti, eso le daba valía y validez a los padres. Correcto, Sí, porque es entonces los que padres no se nos sentían damos padres. cuenta. Sí, es que no nos damos cuenta como padres
Sí. que queremos a veces poner en los chamos nuestra propia realización porque nosotros no pudimos tenerla por las circunstancias que hayan sido, Mm, ¿no? Y en nuestro tiempo no había ese permiso que hay en estos tiempos de ahora, que los ujú. chamos dicen, bueno, mamá, pero ya un momentico. Y yo soy yo y tú eres tú, ¿no? Los chamos de Sí, esta generación tienen sí. mucho más recursos, pero en Ujú, nuestra época uno, o sea, ni se le ocurría decir lo que, eso me pasaba a mí, yo no podía decir, además yo vengo de una así familia es. andina, o sea, Oh, usted no puede decir lo que oiga, usted piensa. usted, ajá. Y usted imagine cómo le ocurre estar diciendo, esto es una falta de respeto, ¿cómo le ocurre? ¿Y usted por qué me mira así? ¿Usted por qué me está Sí. mirando así? O sea, ni siquiera podía con mis ojos expresar la incomodidad, lo que yo sentía. Mm, Entonces, se valoraba mucho el tema de la inteligencia, pero el tema emocional, no, estar contento era lo que era mm, válido, pero, mm, ay, que si es llorona, bueno, me permitían estar triste, ay, bueno, y lloraban conmigo y todo, pero el ponerme brava, no, 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 señora, no sea todo era señal malcriada, de no sea malcriadez. grosera, Ujú, cállese la boca, ¿verdad? Y estoy segura que esto no me pasó solamente a mí, porque eso es cultural. así. Miedo, pero ¿por qué va a tener miedo? No tenga miedo, ¿sí? Sí. Entonces, No el mundo validábamos emociones. emocional Sí, no se no era validaban las validado. emociones. Y Ok. entonces, ¿cuánto me costó a mí validarme, darme permiso? Que, oye, esto me da tristeza, esto me da tristeza a mí. Bueno, está bien, a ti no te da tristeza, pero a mí me da tristeza esto, Ujú, ujú, porque la tristeza me dice a mí que yo perdí algo valioso. Ese es el mensaje de la tristeza. Perdí ok, algo que para mí valía. Cuando yo me estuve acercando a esto que me está pasando, que es la perimenopausia, que el periodo ya no viene ujú, con la regularidad que venía, es un mensaje directo, señora, la juventud se está yendo. Y eso me pone triste. ujú. Ah, pero ¿por qué te vas a poner triste, chica? Pero no vale. Es Si los normal. 50 son unos años chéveres y tú te ves bien, pero me pone triste. Ok, Estoy triste, necesito elaborar mi duelo, validar ok. que sí estoy perdiendo algo que para mí era muy valioso. Ok, elaboro mi duelo y después encontraré lo lindo de esta etapa. Pero Ujú, primero ujú. déjame Ok, sentirme ok. triste, O sea, sí está bien. ¿sí? Claro, ¿ves? Entonces, pero claro que está bien para mí porque es que yo estoy triste, no hay manera. Bueno, yo puedo ser una muy buena actriz, pero ¿por qué yo tengo que ser una actriz? Porque yo tengo que Porque tapar mi tristeza. eso es interesante porque hay momentos, o hubo momentos en que incluso lo conversaba con una amiga, que no era el sentirte triste, sino sentirte culpable por sentirte triste. Wow, ¿Sabes? Sí, imagínate tú la sí. invalidación. Ujú, O sea, ¿cómo se te ocurre, chica, estar triste? ¿Mm? sí. Tanto Pero que es que tienes que eso es lo que yo agradecer. siento. Tanto que mira, tanta gente que pasa trabajo, que no tiene lo que tienes tú. Sí. ¿Cómo es que vas a estar triste? Y como Pero uno estoy repite triste. eso. Wow. Claro, Ujú, claro, porque bueno, porque de alguna manera uno valida y valora a sus padres y siente que lo hicieron mal, porque mira, yo soy una buena persona, ¿verdad? No lo hicieron tan mal, está sí. bien, Pero ¿de qué manera? pero Claro. eso no significa Ujú, cuál fue mm, el costo, cuál claro. fue el Ujú, costo, ¿sabes? Entonces no significa que yo no pueda transformar eso y yo pueda darle permiso a mis emociones de estar, y las emociones se sienten en mm. el cuerpo. Es lo que te iba a Eh, decir, las manifestaciones del cuerpo, ¿cuáles serían? Que serían si alarmas por o síntomas. ejemplo, Ujú, mira, hay personas que dicen, no, no sé qué me pasa, no puedo respirar. ujú. No puedo respirar, y empiezan a sentir como un ataque de pánico y Sí, van al médico sí. y todo porque piensan que tienen un principio de infarto y el médico le dice, no, te está perfecto, ya está. O sea, ya estás llegando al colapso, porque la musculatura se rigidiza, Ujú, se compacta y la respiración no fluye, ok, claro, porque te bloqueaste para no sentir, ok. porque sentir es una pérdida de tiempo, no me deja enfocarme en el hacer. Ujú, Entonces, claro, pero entonces ya no siento nada. No, no siento amor, no siento alegría, así como no siento rabia, tristeza o miedo. Pero ya es tanta es como una olla de presión sin válvula. Yo no sé si todos los que mm, nos ven
y escuchan, saben lo que es una olla de presión, ¿verdad? Pero es estas ollas herméticas que tienen una valvulita y en la que tú puedes cocinar rápido, ¿verdad? Que una cosa se ablanda. Si esa olla no tuviera la válvula de escape, ¿qué pasaría con esa olla? Mm, ¿Qué explotaría. pasaría? Explotaría. Eso pasa con nosotros. El cuerpo colapsa. Hay una paciente que vino recién que me dijo, Janet, no sé, yo creo que me estoy volviendo loca porque siento que me salgo de mi cuerpo. Ujú, Yo siento que me disocio y como que si mi piel no estuviera haciendo la función de contenerme. Cuando indagamos en qué momentos le pasa eso, es precisamente en los momentos que ella se relaja, los breves instantes en los que ujú, ella se relaja. ¿Mm? Entonces, ¿qué está haciendo su organismo? Porque el cuerpo, el organismo o nosotros somos una totalidad que es inteligente, que no tiene que ver con la inteligencia intelectual, mm, ujú. sino que hay una inteligencia organísmica, así como la Tierra tiene una Tiene una inteligencia inteligencia. total que la hace ecológica, Ujú. ¿sí? Por eso los cardúmenes de peces van a un ritmo Oh, sí, sincrónico. sí. Lo puedes ver en la naturaleza. Ujú, Así pasa adentro. Esto que tú ves aquí es una totalidad de inteligencias mental, emocional, física, energética, ujú, intuitiva, ¿sí? Entonces, cuando estamos solamente aquí, el cuerpo da las señales de alarma. Empiezo a sentir o ataques de ansiedad o una depresión. No siento nada, no siento nada, nada tiene sentido. No me siento ni ujú. triste, ni rabiosa, ni con miedo, ni con rabia, ni con tristeza, nada, nada. Es Eso es terrible la depresión. como divagando, como sin Sí, sentido sí, totalmente, porque totalmente sin sentido. esas son Em, señales de que, Señales. de la Y la búsqueda de la enfermedad congruencia, y la enfermedad. El cuerpo hace por ti lo que tú no haces por como la ti, fiebre cuando te advierte, que antes uno pensaba que por la fiebre era la ejemplo. enfermedad y la fiebre es la manera de mostrarte que algo no está Que bien. ahí hay algo, que ahí Ujú. hay algo. Los ganglios, ¿sí? Pero hay enfermedades más trágicas, Más más cicatriz. graves, ¿verdad? Hay pacientes que han venido y que me dicen que estamos trabajando todo el tiempo la ira, porque contuvieron Mm, tanto la ira que entonces es la ira lo que se manifiesta y viven en un estado de ánimo iracundo. mm. Y no hay razón para estar brava, pero es que es una ira incontenible y resulta que están sufriendo del hígado, la enfermedad de la amargura, Ah, ok. ¿sí? Hay un O sea montón de que cosas. sí, es importante entonces, o sea que la conexión es total entre lo que pasa dentro y lo que el cuerpo te dicta o son como el cuerpo es como el síntoma, lo que refleja el cuerpo son como los Él es síntomas de el que necesita síntoma. una atención interna, que hay que buscar Ujú, internamente algo que ujú. pueda estar sucediendo que puede conectarse más con la parte emocional que con la parte física como tal. Entonces, para Así es. esto, la psicoterapia, ¿cómo podría ser preventiva? O sea, como si no tengo estos síntomas, podría ir a psicoterapia. Claro, el asunto es que cuando la persona llega a terapia, el terapeuta siempre va a preguntar, yo siempre pregunto, ¿qué te trajo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué necesitas? Puede que la persona no tenga muy claro y puede que indaguemos en sus No tengo ni circunstancias idea. actuales, no tengo idea. Ok, pero hay algo que le hizo venir. Ujú, Y mi trabajo es centrar, ¿verdad? Tratar de que salga de aquí y mm, conecte con su todo. Y generalmente la respiración nos ayuda con eso. Es buscar que la persona pueda estar en contacto con el ahora, no en el pensamiento que generalmente mm, o está en el futuro o está en el pasado, sino aquí y ahora, cómo me siento, qué pasa cuando yo respiro, cuando yo me doy permiso de respirar profundo, que yo hago una guiatura para eso, entonces el cuerpo empieza a aflojarse, toda la mm. musculatura empieza a aflojarse y aflora el sentimiento. Porque es una Entonces, pregunta que uno nunca se hace.
Por eso es que uno no tiene Ujú. respuesta. Uno no se siente, bueno, yo no sé si los demás lo harán, pero de sentarme, ay, ¿cómo me siento hoy? O sea, como que no es, sí es posible, por supuesto, pero no es como que parte de nuestras preguntas diarias o no sé, no es un hábito, Sí, pues, mi que todos invitación es tenemos. a eso, Ujú, a empezar a desarrollar la autoobservación, ok, a empezar a mirar mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me pasa que estoy en esto? Estoy como rumiando algo. Por eso hay muchas recomendaciones por allí de que escribas diariamente, ujú, en un diario, porque eso es como que te sacas el cerebro y lo exprimes en ese sí, diario. Y lo hago empiezas a mucho. mirarte desde afuera, empiezas a darte cuenta, oye, pero mira, tengo 3 días escribiendo esto mismo. Ok, ¿Sí? Pero es necesaria la autoobservación. Llegar a terapia implica o darte cuenta de que estoy en un estado emocional que no es lo habitual, lo normal, que estoy demasiado tiempo con rabia, con miedo, con tristeza, o ok. bueno, a veces es que tengo un tema con las relaciones y mira, no sé qué me está pasando, pero no me estoy llevando bien con nadie, la mayoría, Ajá, ajá, ¿qué ajá. está pasando conmigo? Que no puede ser que todo el mundo lo que me está Sí, pasando a mí, ¿no? ok, No eso, me eso siento, también mira, sería debería una. estar agradecida, pero no me siento agradecida. Qué sé yo, deben ser tantas Pero sí son variables, pero necesarias esas preguntas que están, o sea, para yo sentir que necesito ir al psicoterapeuta, debo hacerme esas preguntas porque de otra forma no me daría no cuestionaría el entorno o no estoy recibiendo no respuestas. cuestionaría. No estoy Claro, sí, la invitación es salir del piloto automático, porque es que estamos Ok, como en el piloto automático del ok, hacer, como ok. la rueda del hámster. Ujú, Y mientras más ocupados estamos, sentimos que estamos haciendo mucho. Y al ujú. final del camino no nos preguntamos si esto que estoy haciendo va en Me lleva a algún concordancia con lado. la persona Ujú, que yo quiero ser, en la persona que yo me proyecto, en lo que yo quisiera hacer, en mi talento, en mi don, en lo que yo hago. Yo hace rato anotaba aquí, antes de ujú, comenzar, que tú me hacías unas preguntas ujú, acerca del sentido de la vida. ujú, Y hay autores que hablan de lo como una receta para la felicidad y hay incluso debates acerca de qué es la felicidad, ¿no? ujú, Y para mí tiene que ver con un estado de bienestar, con ujú, un estado de congruencia con nosotros mismos. Y muchas veces esto lo da en común los autores concluyen en que si tú te sientes que tú perteneces a algo más grande que tú, ujú, una tribu, ¿verdad? Llámese la familia o algo más grande que tú, un movimiento, ujú. una, una fuerza Un ecológica sistema, que se ¿no? esté Claro. moviendo, un sistema, ¿verdad? Por ejemplo, yo como terapeuta pertenezco a muchos grupos, pero todos coincidimos en una filosofía, Ujú, en, en una búsqueda de ayudar a otros, a una búsqueda al final de que el mundo sea un poco mejor, de que la gente pueda vivir más sanamente, más tranquilamente, que tenga la gente una vida más satisfactoria. ujú. No que sea feliz, porque yo creo que eso es relativo, sino que sienta que su vida es satisfactoria. Yo Como tú dices, pertenezco a sembrar ese esa movimiento. semilla, de repente, por lo menos la curiosidad de que puede ser diferente. Ajá. Ujú, Mira, no sé, yo no sé, mi trabajo no es sembrar semillas para que la gente ujú. se cuestione. Mi trabajo es poder ayudar a las personas que ya tienen Tomen una acción. sensación Ujú, de que algo no está bien conmigo. Entonces mi trabajo es ayudarlas a encontrar qué no está bien y enrumbarse por allí y que por allí entonces encuentren esas herramientas y recursos ujú, para volver a recuperar su estado de bienestar. Pero en general dicen los autores que las personas necesitan cultivar ese sentido de la pertenencia, necesitan tener una conexión con lo espiritual, que no ujú. tiene nada que ver con la religión, sino que Ok, tiene que ver es más bien con cómo yo me conecto con lo que yo creo que es Dios. ok. Llámese Dios, la divinidad, la inteligencia superior, lo que yo crea que eso sea, pero Ujú, comprendiendo que hay algo más grande que nosotros que nos sostiene, que hace que todo se maneje sincrónica y ecológicamente. Eh, También tener un sentido de propósito, que yo sienta que lo que yo hago tiene sentido, hace una diferencia en el mundo. mm, Así sea que lo que yo hago
es ir todos los días a mi trabajo de recursos humanos, pero si eso tiene sentido para mí, eso es. Si yo estoy yendo todos los días, cumplo el horario y cada día yo voy a ayudar a las personas a que se desarrollen en su máximo potencial laboral, yo estoy en propósito. O sea, no Ok, importa qué, sino que yo sienta que eso va alineado con lo que yo creo que yo tengo para dar, porque yo sí estoy segura que cada persona tiene una particularidad y un don, algo que ella sola sabe hacer como ella solamente sabe hacerlo, que da un tinte único. Hay ok, 100.000 psicoterapeutas, pero yo soy la única psicoterapeuta Janever Bessi. ok, Hay muchas más. Y no voy a hablar de mejores ni peores, sino ok. distintos enfoques, distintas formas, distintos abordajes. Entonces, estar en propósito. Y la otra cosa tiene que ver con lo que yo creo de mí, que tiene que ver con la autoestima, con cuánta estima tengo yo y respeto sobre mí misma, sobre la persona que yo soy, la historia que yo me cuento sobre mí misma. No la que me contaron, sino la que yo he descubierto, Pero también hay que el ser compasivo, autoconocimiento. sí, compasivo en ese momento de autoconocimiento, porque muchas veces no estamos donde quisiéramos estar. Sin embargo, no significa que no podamos validar dónde estamos ahora. Creo que nos da permiso para replantear a dónde queremos ir desde saber Exacto, dónde estoy, desde saber dónde estoy. exactamente. Sabes que la otra cosa es que cuando hablabas del propósito, a mí en su momento, lo creo que ya lo he comentado en otros episodios, a mí el tema del propósito me frustró muchísimo, Ujú, porque esas preguntas, esas 4 preguntas que uno se hace para el propósito cuando se trabaja, por ejemplo, con el Ikigai, yo no tenía respuesta para ninguna. ¿Sabes? ujú, En ese momento que yo estaba como en ese, como llamas tú, en ese navegar, como en ese punto de quiebre, yo no tenía ujú. respuesta para ninguna de esas preguntas y para mí eh, no tenía respuesta para el Ikigai y salió el libro denunciando que no tenía respuesta para el Mira, Ikigai. y mira, y mira, Para el Ikigai yo ¿ves? decía, pero es que yo no sé para qué soy buena, yo no, porque siempre había ocupado roles, no es que no lo sepa, sino no lo validé nunca, siempre supe para qué era buena, pero siempre esperaba la validación externa para reconocer que era Claro. cierto. Entonces, Ujú, luego escuché algo que decía, es diferente el propósito de vida al sentido de vida, que el propósito ujú, de vida es algo que tienes para ofrecer ujú, externamente y ayuda a ujú, otros, y que el sentido de ujú, vida es interno, lo que a ti, sin ujú. necesidad de que sea público, de que aporte, de que sea un servicio, te da a ti el sentido de levantarte todos los días. Y en ese momento fue cuando yo dije, bueno, yo lo que he estado buscando es un sentido de vida para poder dar un propósito después. Correcto. Y el sentido de la vida es más amplio. Ya te digo ¿Sí? que tiene que Ujú, ver un poco con esto que te he hablado, ¿verdad? En que ujú, yo pertenezco a algo más grande, en que yo tengo una conexión espiritual que me hace sentirme en conexión con Dios, que yo tengo conocimiento de acerca de la persona que soy yo y me amo y me respeto. Eso a mí me da sentido de ujú, levantarme, me da alegría, me da dirección, me da estructura, me da, qué sé yo. sí. Yo lo vi Y así, como fíjate, que el sentido era la base y el propósito era la dirección, donde ujú, moverme. sí, hay muchas maneras de llegar a ello, ¿no? Y muchas Ujú, personas llegan a veces es por eso. Y llegan justo en edades, vamos a llamarle críticas, cuando estamos ujú. pasando de Por esos hitos. transformándonos por esos hitos, ¿no? De que mira, ya no soy una muchacha, o mira, ya no soy adolescente, ya necesito hacerme cargo de mí misma, necesito dejar la casa de mis padres, necesito dejar de esperar que me sostengan, porque eso me está atrofiando mi libertad. O mira, ya necesito dejar de a lo mejor trabajar tanto y ya dedicarme hacia, ajá, ¿para cuándo voy a dejar las cosas que yo siempre he soñado, que siempre he querido? ¿No? Porque por un tema de alimentar todavía esa idea que yo tengo de mí, entonces no estoy dejándome ser todo lo que yo soy. Cuando sintamos esas incomodidades, también puede ser una invitación a replantearte, a decir, bueno, ok, ¿qué puedo hacer diferente ahora que me brinde un bienestar diferente? Porque es una etapa diferente. Claro, ¿Sí? y O sea que claro que puedo es un proceso, ¿no? Es un camino de Mm, explorar, meterte en esas aguas profundas y mirar qué hay ahí que no habías visto. Puede ser ok. una gran oportunidad.
puede ser una gran oportunidad de transformación para esa nueva tú que estás llamada a ser. Sí, yo he tenido los hitos que estoy recordando, todos han sido momentos picos. En los mejores momentos rompo. En los momentos quiebro la circunstancia. En los mejores momentos Ujú, económicos, en los mejores momentos de trabajo, ahí quiebro. En ese momento, voluntariamente siempre he pedido cambio. Es lo que me he dado cuenta que he hecho. qué Es lo que he maravilloso. repetido constantemente, que cuando siento que mi bienestar está siendo negociado por circunstancias externas, ahí rompo. Aunque sea, he Ujú, tenido choques familiares, o sea, en el mejor momento, en el mejor trabajo, cuando estás mejor ubicada, un día digo, no voy más. O sea, no. Es lo que ujú, puedo identificar ahora y me ha dado resultado porque ha permitido desconectarme de las necesidades materiales externas o de lo externo que me ofrece revalidación y me ha permitido ujú, eso, sumergirme en esas aguas, aunque yo no soy amante mucho de las aguas profundas, pero me ha ujú, permitido metafóricamente sumergirme en esas aguas para rebuscar otro, para reinventar, para crear otra ujú, cosa. Es lo que ujú, puedo reconocer. En la última vez que lo hice, en el mejor momento de la situación de trabajo, descolgué con una paz cada diploma que estaba colgado ahí en esa pared y ujú. le dije a mi hija, nos vamos. ¿Y qué pasó? Renuncio. Ah, ¿estás segura, mamá? Sí. Ok, Y allí ok. empezó una etapa, creo que lo más profundo que he ido. Y bueno, ya Sí. estamos resurgiendo, gracias a Dios. Yané, quiero agradecerte muchísimo tu compañía, la terapia que nos has brindado hoy. Creo que muchos se van a ir, sí, muchos se van a ir reconociendo el bienestar, probablemente diciendo, estoy en congruencia, probablemente anotando las preguntas y diciendo, bueno, me las voy a hacer porque quiero descubrir qué es para mí, que también quiero que se entienda, es personal. Cada bienestar es Ujú, propio. Entonces, bueno, ujú, déjame preguntarme a mí qué significa estar en bienestar. Y creo que has dado ujú, buenas señales, como buenos síntomas que permiten a ti decirte, bueno, si estoy muy enojada, si antes lo que no me enojaba ahora me enoja mucho, esas preguntas que te permiten identificar que posiblemente hay un proceso voluntario o no de cambio que debes reconocer para entonces empezar a indagar cómo puedes ayudarte, cómo puedes ujú, acompañarte tú misma a disfrutar ese proceso que no siempre es bueno, ni puro, ni sano, ni alentador, ni agradable, pero lo que le puedo asegurar es que trae es como que si salieras literalmente de esa agua profunda y pudieras respirar ya. Entonces y, sí, quiero y con agradecerte recursos muchísimo eso. nuevos. Sí, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo. Quiero que la gente pues pudiese llevarse hoy un buen material que le despierte la curiosidad y que sepan que pues la psicoterapia es una alternativa viable, posible, tangible, Ujú, que puedes ujú, incorporar como caminar todos los días o como cualquier aquella rutina que te hace bien. Es un ujú. aporte que está al alcance de tu mano. Entonces, para que esté al alcance de nuestra audiencia, comparte tus redes sociales y cómo te pueden contactar para poder trabajar contigo. Vale. Bueno, me pueden ubicar en Instagram como Janet Terapia. Eh, pues allí van a ver un poco un poco más de esto que hemos hablado. Van a encontrar ahí el link de mi biografía y ahí van a encontrar cómo llegar a mi WhatsApp para escribirme directo si quieren agendar una cita. También me pueden escribir al correo yxberbesi, no sé si va a Sí, estar yo por lo voy a allí escrito en colocar, alguna sí. parte, Mm, @gmail.com, también me pueden escribir por allí y estoy, bueno, a sus completas órdenes para que puedan encontrar en la terapia un nuevo estilo de vida más satisfactorio, ajustado a quienes son ustedes. no lo dudo, estoy casi segura o completamente segura de que eso es lo que van a conseguir cuando se comuniquen contigo y más que todo cuando sientas que te das el permiso para estar mejor, que es una Ujú, posibilidad estar mejor. ujú. Eh, Agradecida enormemente de que este encuentro se haya dado en el día que tenía que ser y que también hayas tenido la oportunidad de celebrar un año más de vida o de un año más de vida de tu princesa, aunque estén en la distancia, sé que hay una conexión Ujú. muy pura entre ustedes que ha creado una historia de vida entre ustedes que las mantiene aún a la distancia muy cerca. Agradecida, Así es. muy contenta de tenerte, que la gente pueda disfrutar del aporte que nos traes hoy.
Gracias a ti, Mariale, pues imagínate, por compartir tu audiencia conmigo, por tomarte el tiempo también, por sentirte interesada en esto y compartirlo con otros. Un gusto, Janet.